Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar. Soy Lila Caimari y hoy vamos a conversar sobre catolicismo y revolución, sobre tiempos de catolicismo revolucionario. Puede sorprender un poco el tema porque estamos acostumbrados a pensar la intervención de la Iglesia Católica en la sociedad moderna en términos más bien de resistencia al cambio, a la educación laica, al divorcio, al aborto, de bloqueos tradicionalistas, para usar una expresión propia de los años 60. Pero a esta imagen podríamos oponer otra que también es muy conocida, la del compromiso de los católicos con agendas de cambio social, revolucionarias incluso, la de los sacerdotes del tercer mundo, de los curas villeros, por ejemplo. Y en todo caso, ya hace tiempo que hemos aprendido que el mundo católico es disputado, que es muy difícil resumir las posiciones del catolicismo en relación a tal o cual problema del mundo moderno, ¿no? Pues bien, estamos hoy con dos historiadores del catolicismo argentino que se han interesado en un periodo clave en este plano, como es el de los años 60 y 70 del siglo pasado, un momento en el que zonas importantes de la Iglesia no solamente tomaron distancia de aquella imagen tradicionalista, sino que se radicalizaron como nunca antes. Entonces, empiezo presentándolos. Claudia Touris es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Claudia tiene una dilatada trayectoria en temas de religión y política en América Latina. Ha sido organizadora de espacios, ha sido autora de muchos trabajos. Menciono solamente el más importante, que es muy importante, la constelación tercermundista, Catolicismo y cultura política en la Argentina, 1955-1976, su libro, fruto que condensa muchos años de investigación, publicado por Biblos el año pasado, 2021. Y estamos también con José Zanca, que es doctor en Historia por la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET. José ha publicado mucho sobre catolicismo y cultura católica del siglo XX argentino. Entre numerosas obras individuales y colectivas, menciono solamente sus libros, Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad, publicado por Fondo de Cultura Económica, y Cristianos antifascistas, publicado por Siglo XXI. Bueno, Claudia, José, muchísimas gracias por ayudarnos a recorrer hoy las intrincadas preguntas que nos estamos planteando, intrincadas e intensas, ¿no? Sobre todo, además, si recordamos, para empezar, que cuando se trata de iglesia y de catolicismo, los procesos locales, que ya son de por sí muy complicados, se vinculan a procesos del catolicismo universal, entonces que tenemos que estar permanentemente mirando en diversas escalas, ¿no? Entonces, les propongo que empecemos por un punto de partida local y concreto, que es el del catolicismo de los tardíos años 50. ¿Cómo describirían ustedes ese mundo católico, que es el mundo de la salida del peronismo, ¿no? Recordemos que era una experiencia que había terminado en una crisis gigantesca con la Iglesia. Entonces, ¿qué lecturas se hacen en el mundo católico de la experiencia peronista en esos años y cómo evoluciona en los años posteriores? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Claudia. Bueno, gracias Lila por la invitación, un gusto compartir este espacio con José. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que la Iglesia, a partir de esta crisis y de este conflicto con el peronismo, se va a ver ubicada como en la paradoja de, por un lado, estar del lado de los vencedores que encabezaron la Revolución Libertadora, y por otro lado, ser muy conscientes de que esto significaba un alejamiento respecto de los sectores populares adherentes al peronismo, ¿no? Y en ese sentido, el propio Monseñor Franceschi, director de la revista Criterio,
quien había, digamos, celebrado el golpe del 55 y hecho incluso una justificación teológica, digamos, de la resistencia a la tiranía que había significado el peronismo, ponía el acento incluso en que, pese a todas estas arbitrariedades que el peronismo podía haber cometido, había habido un tema de garantizar derechos sociales a las clases trabajadoras y que estos derechos no debían ser quitados, y en ese sentido ahí ya establece como una primera diferenciación con los sectores liberales, ¿no? Por otro lado, otro mundo interesante donde comienza a repensarse la cuestión del peronismo y el lugar de la Iglesia es el trabajo que llevaban a cabo los asesores de la Juventud Obrera Católica, de la JOC, sobre todo hacia fines de los años 40 y principios de los años 50, y donde también allí van a participar figuras que más tarde van a estar relacionadas con este catolicismo social de los años 60 y 70, como el propio Monseñor Angelelli y algunos presbíteros como Miguel Ramondetti, que iban a integrar el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Y allí, bueno, hay una autocrítica respecto del rol que había tenido la Iglesia, y hay una propuesta de elaborar una nueva pastoral, por así decirlo, en una clave más accesible a los sectores trabajadores. Y ellos publican lo que fue un boletín que se llamó Las Notas de la Pastoral Josista, donde lo que vamos advirtiendo allí es un progresivo acercamiento al peronismo, ¿no? Casi como sin querer, que esa revinculación con las clases trabajadoras lo va llevando a un acercamiento al peronismo y sobre todo bueno, a las posiciones que va asumiendo la CGT en la etapa, digamos, de la proscripción del peronismo. Y una última cosa que diría es lo que yo llamo los relatos de los conversos o los relatos de las conversiones al catolicismo, que vamos a encontrar, ¿no?, escritas a posteriori o ya a comienzos de los años 70, donde figuras como el padre Mujica en su libro Cristianismo y Peronismo cuenta cómo se celebró, digamos, la Revolución Libertadora, cómo sonaban las campanas de la Iglesia del Socorro, donde él trabajaba allí como asistente de Cayano, y por otro lado, cómo al visitar los conventillos, donde, bueno, también hacía trabajo pastoral, el clima era absolutamente diferente, ¿no? Ahí me parece que, bueno, es una pista de, bueno, lo que empieza a pasar en el mundo del catolicismo con posterioridad a la Revolución Libertadora y la ruptura con el peronismo. Sí, todo indica, pareciera indicar que bastante rápidamente, ¿no?, después de la crisis, los sectores más preocupados por este vínculo social, ¿no?, los católicos sociales de distintas vertientes se distancian, ¿no?, de las posiciones más antiperonistas y tratan de recomponer un puente, algún camino de regreso, ¿verdad, José? Sí, bueno, una alegría estar con Lila y con Claudia compartiendo este espacio. Les agradezco mucho. Respecto de este momento, yo pensaba, bueno, si hay un momento en el cual nuestra idea de la iglesia como como la iglesia se desestructura, es este periodo 54-55, porque me parece que si uno se imagina a la Iglesia Católica como una entidad homogénea, dirigida por sus pastores, etcétera, lo que uno se encuentra en este momento es otra cosa, ¿no? Se encuentra, digamos, por un lado, el momento de mayor tensión, me parece, entre el Estado y la Iglesia durante el siglo XX. Es el momento en el que se aprueba en el Congreso la posibilidad de una reforma constitucional para separar a la Iglesia del Estado, con toda una serie de discursos. Es muy interesante esa sesión en la que diputados aprueban la separación, porque hay una serie de discursos profundamente anticlericales, digamos, que arraigan también y evidentemente en el peronismo, e incluso en ese caso el peronismo
se liga y reivindica la tradición revolucionaria francesa, ¿no? Cuando los diputados radicales acusan a los peronistas de llevar adelante una política totalitaria, igual que hizo el fascismo, igual que hizo el nazismo, ahora el peronismo se pelea con la iglesia, los diputados peronistas dicen, no, ¿por qué siempre nos ligan a los totalitarismos cuando esto es jacobinismo puro, digamos? Esto es la tradición anticlerical de la Revolución Francesa. Y por otro lado, como el año 55 encuentra al campo católico en una situación de profunda división interna, ¿no? O sea, si bien el conflicto que empieza en noviembre, que tiene sus antecedentes, por supuesto, pero que estalla en noviembre del 54, encuentra al catolicismo en una fuertísima tensión entre, digamos, los pastores y el rebaño, ¿no? Porque el laicado católico ya, digamos, desde principios de los años 50, está en una situación de organizarse políticamente en forma autónoma de la jerarquía. Recordemos que en ese mismo año 54 se funda el Partido Demócrata Cristiano en una situación de clandestinidad, es decir, que todos esos grupitos que hay en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, terminan de resolver sus tensiones internas y finalmente hacen un congreso unificador, e incluso los sectores que, digamos, que en los años 30 y 40 han estado más vinculados al nacionalismo, es decir, a los sectores más tradicionalistas, también se organizan en torno a una idea de democracia cristiana. Entonces, bueno, y ni hablar con lo que está pasando en las universidades, porque recordemos también que en las universidades desde principios de los 50 también hay una serie de agrupación de católicos, ¿sí? los humanistas, que han empezado a participar en los centros de estudiantes y que son muy activos en el enfrentamiento con el peronismo en el año 54 y 55, tanto, digamos, dentro de la universidad como por fuera de la universidad. Entonces, me parece que lo que hace también, digamos, como decía Claudia, el año 55 es, poner al descubierto estas tensiones internas que han estado latentes durante los años peronistas y que a partir del año 55, en buena medida se hacen públicas, ¿no? Porque también muchísimos de estos sectores van también a reprochar, recordemos la salida de Copelo, ¿no? Que prácticamente se tiene que exiliar en Roma. El cardenal Copelo, ¿no? Sí, el cardenal Copelo, sí. que se tiene que ir por esto de intentar atemperar el conflicto hasta último momento, ¿no? Y esa recomposición también me parece que se da porque hay, entre el año 55, 56, 57, también hay muchos ataques anticlericales a iglesias de Buenos Aires y del interior. Yo encontré en la Secretaría de Culto muchos expedientes sobre ataques a iglesias, y me parece que eso evidentemente repercutió en un sector de la jerarquía que, como decía Claudia, cuando ve la foto del 55 y se da cuenta quiénes aparecen en esa foto con los vencedores del 55, el Partido Comunista, el liberalismo, digamos, los partidos tradicionales, la Unión Cívica, digamos, la universidad reformista, esa foto no es una foto que a personajes como al futuro, al obispo Cagiano le pueda caer bien, o a Plaza, ¿no? Que sí, al poco tiempo, ya para el 59-60, creo que hay un acto en la provincia de Buenos Aires y Plaza dice, bueno, nosotros nunca estuvimos peleados con el peronismo, ¿no? Ahí hay un acto, claro, como de reconciliación comienza pública la entre algún sector. Del camino de regreso, ¿no? Entonces, es interesante que esta coyuntura de estas búsquedas, ¿no? de reconciliación con el peronismo, con el pueblo peronista, etcétera, por parte de tantos católicos con preocupaciones sociales, coincide a la vez con un contexto de la Iglesia Universal, ¿no? que está experimentando una suerte de movimiento tectónico de enormes consecuencias, ¿no? Entonces, ¿por qué se reactualiza en este momento toda esta cuestión del vínculo entre la Iglesia, la modernidad, y qué rasgos adquiere este problema en el contexto argentino?
Sí, yo creo que bueno, acá hay un conjunto de factores, algunos podríamos decir que son de índole tal vez más externas, que son empujados por la la nueva realidad del mundo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, cómo se reconfigura digamos, el poder, ¿no? Y el repartimiento en cierta forma entre las potencias occidentales y el bloque que va a estar bajo la égida de la Unión Soviética. Y en ese sentido, bueno, la Iglesia también tiene que reubicarse, aceptando, digamos, a la democracia liberal que había combatido largamente. Y por otro lado, a nivel interno, digamos, la Iglesia también venía experimentando ya, como señaló José, desde los años 50, una serie de inquietudes, ¿no? A través de lo que había sido el surgimiento del humanismo cristiano en las universidades, el pensamiento de Maritain, ¿no? Que va a ser un intelectual que además dialoga intensamente, digamos, con figuras como Pablo VI, en este contexto donde justamente la convocatoria del Concilio Vaticano II va a ser, sin lugar a duda, para el catolicismo contemporáneo del siglo XX, su acontecimiento más importante, no solo por sus repercusiones internas, sino, digamos, por su proyección social y política, y cómo se va a repensar la relación de la Iglesia con ese mundo moderno y cómo se va a tratar desde ciertos sectores del catolicismo más proclives al cambio, poder cerrar un poco esta gran brecha, ¿no? Que durante tanto tiempo había separado a la Iglesia del mundo moderno, de la sociedad secularizada. Y en ese sentido me parece que, bueno, es aquí donde aparece también el reconocimiento digamos, de la necesidad de provocar una reforma, digamos, entre comillas, no en el sentido de la reforma protestante, pero sí de una secularización interna que permita una modernización de las estructuras de gobierno, una reorganización, digamos, del poder colegiado dentro de la Iglesia, bueno, una celebración diferente de la liturgia, reconociendo justamente esa participación también de los laicos, y se abren tantos temas a la discusión que, bueno, evidentemente eso también habilita la posibilidad de debates que habían estado cerrados durante muchísimo tiempo, y por eso vamos a encontrar, digamos, debates que van a ser en torno a temas que nos puedan parecer, y eso lo vamos a ver reflejado en los conflictos intraeclesiásticos que se producen en los años 60 en la Iglesia argentina, desde cuestiones tales de cómo celebrar la liturgia, si poder utilizar instrumentos musicales o cantar dentro de la Iglesia y durante la misa, a el tema de la participación de los laicos o discutir la cuestión del celibato y otros temas, digamos, que son como mucho más candentes y que, bueno, tienen una resonancia muy fuerte en Europa, pero que se los empieza a ver, y con esto, digamos, le cedo la palabra a José, desde una perspectiva que pronto, digamos, quiero decir, al principio parecería que ese diálogo con el mundo moderno y ese proceso de secularización es recibido de una manera positiva, pero al poco tiempo, sobre todo cuando se produce el encuentro de Medellín en el año 68, va a haber una relectura desde América Latina que va a ser una Eso es relectura fundamental. Y muy diferente, y que no dialoga con ese tipo de apertura más hacia una secularización al estilo europeo que proponía el Concilio Vaticano II. Sí, y uno podría un poco pensar, bueno, esta reinterpretación en Medellín en el año 68, ¿no? De los preceptos de Vaticano, del Concilio, va construyendo la avenida conceptual, ¿no? Hacia el compromiso social de los católicos latinoamericanos y después argentinos. José, ¿vos querés agregar algo sobre esto? Sí, bueno, la historiografía europea de los últimos años se ha ido cada vez un poco más para atrás
en el mundo de las ideas del catolicismo para pensar esto que pasa en la década del 60 como un giro antropológico en el pensamiento cristiano, ¿no? Es decir, esto que pasa en Europa, en la cultura europea en el siglo XV o XVI, dentro del pensamiento cristiano en general y católico en particular, pasa en estos años. Es decir, la aparición de un humanismo, de un humanismo adjetivado como un humanismo cristiano, es una forma de concentrar y de pensar y de poner en el centro de las preocupaciones, bueno, al hombre moderno. Y me parece que de ahí surge, es un momento, los 60, e incluso, por lo menos efectivamente hasta la segunda mitad de los 60, en el cual hay una gran ebullición de ideas en el mundo católico. Uno podría pensar que es un periodo donde las posibilidades están muy abiertas, donde se producen muchas teologías muy diversas y muy audaces. Y ahí, Claudia lo mencionaba, a Maritain, que es la figura sin duda tutelar del pensamiento católico de los años 50, y a mí me parece que en los 60, quien funciona y que en estos grupos, en los grupos renovadores del catolicismo es una figura tutelar, es un francés, es Pierre Teilhard de Chardin, que está mencionado y recontramencionado y disputado y cuestionado en Argentina en particular, ¿no? En Europa, en Argentina, porque me parece que justamente la figura de este jesuita, que al mismo tiempo es un paleontólogo, es muy interesante porque él muere en el 55 y la apropiación que se hace en Argentina de sus ideas, de sus textos, es difícil no encontrar en una publicación católica de los años 60 la mención a favor o en contra de Teilhard. Funciona como una especie de puente con la modernidad, ¿no? Porque este jesuita es un científico y al mismo tiempo es un jesuita. Entonces me parece que hay un funcionamiento, es muy interesante. Muchos de estos católicos renovadores forman a fines de los años 60 un centro que se llama Centro Teilhard de Chardin, y en un momento determinado, post-Medellín, post-68, cuando el catolicismo, como dice Claudia, hace una mirada distinta respecto de lo que es la secularización y se culturaliza y aparece la idea de, bueno, la idea de que el cambio en América Latina tiene que pasar por una latinoamericanización del catolicismo, deja de llamarse Centro Pierre Teilhard de Chardin y se pasa a llamar Centro Camilo Torres, ¿no? Es muy interesante porque ese cambio de nombre es muy significativo, ¿no? Sí. ¿Quién era Camilo Torres? Aclaremos. Sí, Camilo Torres era un sacerdote colombiano, sociólogo, formado en la Universidad de Lovaina, ¿no? Que va a estar muy ligada al pensamiento renovador y directamente a la teología de la liberación, que también pertenecía a una clase acomodada, que es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y que muy tempranamente, bueno, un poco en función de ese catolicismo, digamos, tan tradicionalista, de una sociedad tan conservadora como era la colombiana y donde había una desigualdad social tan notable, bueno, Camilo va a ser tal vez el primero que hace una lectura en una clave radicalizada de lo que debía plantearse como solución para América Latina, y en ese sentido, bueno, él rápidamente, digamos, toma la decisión de dejar el ministerio y pasa a integrar un grupo revolucionario que fue el Ejército de Liberación Nacional y, bueno, en su primera, digamos, incursión armada en el año 66, muere asesinado, es abatido y se convierte un poco en el ícono, en el mártir de lo que va a ser el cristianismo revolucionario, y esa figura del cura guerrillero va a quedar como muy fuertemente impregnada y asociada a la teología de la liberación, y sin embargo me parece que lo que caracteriza fundamentalmente a la teología de la liberación
es por un lado, si se quiere, una ambivalencia respecto de cómo ponderar el uso de la violencia, su legitimidad o no, pero mayoritariamente, digamos, se va a apostar por un trabajo de base en los ámbitos populares a través de la conformación de lo que fueron y se llamaron las comunidades eclesiales de base. Claro, las comunidades de base más que la opción por la violencia. Bien. Si les parece, hacemos una brevísima pausa y a la vuelta bajamos estas ideas y grandes conceptos a las prácticas y al caso argentino. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bien, entonces volvemos a la Argentina y vamos a los actores y a los casos concretos. Algo que se ha dicho muchas veces es que la Acción Católica fue una plataforma muy importante de este movimiento. Se ha hablado mucho del vínculo con Montoneros. Ustedes los dos han trabajado sobre la prehistoria de esto, ¿no? Las radicalizaciones de las zonas de la Acción Católica en los años 60, la inserción en las villas, el compromiso terrenal de sacerdotes, las maneras como en la Argentina esto fue apropiado y resignificado. Bueno, yo diría que por un lado se da un proceso bastante similar a lo que pasa a nivel mundial, tomando como emblemáticos el caso de Francia y de Bélgica, y también a nivel latinoamericano, sobre todo con las ramas especializadas de la Acción Católica, que son las que están más activas a fines de los años 50 y principios de los años 60, y digo que viven un proceso similar en el sentido de que hay un momento de gran crecimiento, de auge, digamos, de multiplicación de sus actividades en la juventud estudiantil católica en el colegio secundario, donde, por ejemplo, el padre Mujica era asesor eclesiástico del Colegio Nacional Buenos Aires, o varios de los integrantes del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo eran asesores de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, hacia fines de los años 50, el movimiento rural de Acción Católica también se muestra como muy activo, y esto va a derivar en la primera crisis que se va a dar y que va a causar que, digamos, la iglesia institucional desconozca el movimiento rural de Acción Católica, y de ahí se produzca una primera migración de estos cuadros católicos a lo que después se va a convertir en el movimiento de las ligas agrarias. Entonces, esta crisis, que tiene mucho que ver con esto que mencionaba antes José, de la autonomía del laicado, ¿no? Un laicado que ya se niega, sobre todo los sectores estudiantiles, a estar bajo la dirección permanente y la censura de un censor eclesiástico, provoca que, bueno, estos jóvenes vayan, digamos, probando y un poco transitando por las distintas posibilidades que ofrecían estas sociabilidades católicas renovadas con posterioridad al Concilio Vaticano II, incluso las traspasen en la medida en que muchos de estos cuadros católicos renovadores y, bueno, luego tercermundistas se van a ligar con lo que se va a llamar el peronismo de la tendencia revolucionaria, ¿no? Con el peronismo de izquierda, y ahí entra un poco esta cuestión del origen de los Montoneros, que tiene que ver con este centro de Camilo Torres, convertido luego en el comando, digamos, de los Camilos, donde va a estar la figura de García Elorrio, que era un ex seminarista, digamos, que crea una publicación, pero no solo es una publicación, digamos, allí hay toda una lectura justamente en clave revolucionaria,
de parte de estos católicos y en ese sentido, bueno, es un caso interesante el de Cristianismo Revolución porque está como en la frontera, ¿no? Entre los sectores tercermundistas que hacen un trabajo inclinado más hacia el mundo de lo popular y los que deciden pasar a la acción armada. Que es un gran debate, ¿no es cierto?, interno ese que divide aguas. Hay un elemento que me gustaría agregar acá a la ecuación, si querés, José, tomarlo o no, que es recordar cuál es el contexto, ¿no es cierto? Parte importante de esta radicalización transcurre durante el Onganiato, que es un gobierno que se proclama católico de manera muy estentoria y que se rodea de católicos también. Sí, es muy paradójico porque efectivamente el gobierno de Onganía se presenta como un gobierno católico, es el gobierno que termina de sellar el acuerdo con la Santa Sede en el año 66, que resuelve los vínculos entre el Estado y Roma después de 150 años, y al mismo tiempo es un gobierno muy resistido por parte de este sector más contestatario del clero y del laicado. No solamente de los sectores contestatarios, por supuesto, de los sectores contestatarios del clero es muy fuerte, pero incluso sectores que han sido muy moderados e incluso que han visto con simpatía la llegada de un gobierno como el de Onganía, como la revista Criterio, también empiezan a editorializar en contra del gobierno de Onganía. Lo que pasa en la universidad, ¿no? La intervención, la famosa Noche de los Bastones Largos del año 66, encuentra a esa intervención con una conducción de la universidad de católicos, porque recordemos que la universidad estaba controlada por los humanistas desde el año 62, que habían logrado controlar la Universidad de Buenos Aires. Entonces, para muchos de estos sectores moderados que creían en la posibilidad de una reforma social a través de un sistema democrático, incluso de un sistema democrático con las falencias que tenía la democracia argentina entre el 55 y el 66, el golpe de Estado es un gran masazo, especialmente estos humanistas que están dentro de la universidad sienten que esa idea que ellos tenían de poder, de que la universidad fuera una especie de mecanismo o vía para el desarrollo, en un contexto democrático entra en crisis. Y a medida que el gobierno de Onganía avance, se van a ir sumando malos entendidos, por decirlo de una manera más o menos moderada, y es que los gestos de Onganía hacia la iglesia son gestos que esta iglesia en plena ebullición, ¿no? Es este periodo 65-70, 1965-1970, entre que termina el concilio y, digamos, el secuestro de Aramburu, el surgimiento de Montoneros, es sin duda un periodo de gran ebullición dentro del catolicismo. Y todos estos gestos que hace Onganía hacia la iglesia son gestos que estos curas, que incluso muchos de ellos también han recibido a Onganía con cierta expectativa, muchos sectores estudiantiles también renovadores, el integralismo en Córdoba, los ateneístas en Santa Fe, han visto con cierta expectativa un gobierno que parecía poder llevar adelante un proceso de desarrollo. Rápidamente se dan cuenta de que el gobierno de Onganía finalmente es un gobierno cipayo, por usar un término de época más, y bueno, me parece que hay otro elemento más que se agregaría a la descripción que hace Claudia, que es cómo empieza a aparecer dentro del pensamiento católico la justificación ideológica y la justificación incluso teológica de la violencia revolucionaria, ¿no? Cómo empieza a aparecer un discurso que liga ya no a la revolución como una posibilidad, entre otras, que es lo que se habla en los 60, sino la revolución y la violencia revolucionaria
como factores plausibles dentro del cristianismo, ¿no? Del horizonte de un puede cristiano estar comprometido. Exactamente. Por supuesto que empiezan a aparecer una serie de imágenes martirológicas, la idea de, digamos, hay una serie Claro. de elementos propios de la tradición profética del cristianismo, de las características propias del cristianismo, que son recuperados por estos sectores, en términos muy generales, de la izquierda cristiana, como elementos justificativos de una salida revolucionaria y en algunos casos sin el involucramiento de muchos de estos actores en la violencia. Por ejemplo, el filósofo Conrado Eggerslang, un hombre de la Facultad de Filosofía y Letras, él en muchos de sus trabajos de estos años justifica la violencia, por ejemplo en Violencia de Estructuras, que es un libro de fines de los 60, dice, bueno, digamos, ¿por qué hay violencia en la Argentina? Pero él personalmente no está comprometido con digamos, él en lo personal no está comprometido con la violencia. Ahora, su obra, como la de él, como la de muchos otros, aparece, bueno, en este esquema de prohibición, censura, limitación al funcionamiento de los partidos políticos, proscripción del peronismo, aparece con mucha fuerza la revolución y la violencia como salidas plausibles. Digamos, y para agregar más todavía complejidad a todo este panorama, hay también muchos conflictos intraeclesiásticos, rebeliones contra obispos, ¿verdad? Hay, digamos, al interior del clero mismo empieza a visibilizarse estas tensiones, ¿no? ¿Dónde encontramos? ¿Cómo se manifiesta esto? Sí, bueno, sobre todo con posterioridad al comienzo del concilio, porque es entre 1964 y 1969, que es el momento más álgido de esta secuencia de conflictos, donde, bueno, vamos a encontrar un primer conflicto muy fuerte en el año 64 en la Facultad de Teología de Córdoba, y donde, digamos, se va a ver involucrado todo el presbiterio, digamos, Monseñor Angelelli era el director digamos, del ámbito de formación del Seminario Mayor de Córdoba, y estaba un arzobispo muy conservador, tradicionalista, que era Castellanos. Algo similar va a darse un año después en Mendoza con el arzobispo Buteler, para, digamos, terminar en el año 69 con lo que fue la rebelión de los 27 sacerdotes renunciantes de la arquidiócesis de Rosario, donde estaba Monseñor Volati, incluso donde este caso que duró muchos meses, este conflicto fue como analizado en revistas del catolicismo internacional en relación a, bueno, el tipo de crisis de autoridad al que podía llevar el Concilio Vaticano II. Pero aquí yo creo que me parece que estos conflictos deben ser tomados muy en cuenta para poder entender después cuál es esta gran fractura que se produce en los 70, porque por estas diócesis que eran tan importantes van a quedar como muy heridas por esta situación de falta de diálogo y de desencuentro, y que va a meritar una intervención vaticana del nuncio, donde parece que las cosas quedan, como que las aguas quedan aquietadas, pero bueno, hay 27 sacerdotes renunciantes en la diócesis de Mendoza, que queda prácticamente vacante, y digamos todo ese clero contestatario se va a Chile. Creo que particularmente es en la Iglesia argentina donde se dan fuertemente estos conflictos, que después de alguna forma uno podría decir también pasan en Buenos Aires cuando se da esta disputatio entre lo que se llama la reunión del clero del año 71, donde tercermundistas y
y no tercermundistas, digamos, se enfrentan en una especie de estado como de asamblea, algo inédito, ¿no? En la Iglesia Argentina, donde Julio Membiel por un lado y Jorge Bernaza por el otro presentaban las posiciones de uno y otro sector, y ahí de una manera un poco más astuta el cardenal, el obispo coadjutor de Buenos Aires en ese momento, Aramburu, em, me parece que un poco capitalizando lo que había sido la ruptura en los conflictos anteriores precedentes, trata también de que no caiga una sanción como los sectores tradicionalistas querían sobre los curas del tercer mundo, y a su vez los curas del tercer mundo en este posicionamiento contestatario tampoco querían quedar afuera de la institución. Entonces no eran tan, digamos, revolucionarios ni tan contestatarios desde el punto de vista de lo que era la lógica eclesial. José. Sí, yo agregaría dos elementos, pensaba cuando hablaba Claudia. Uno es la intervención, digamos, para pensar esta crisis de la Iglesia a nivel, digamos, insertarla en otros fenómenos. Cómo esta crisis de la Iglesia se desarrolla en los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios tienen una participación muy importante. Las revistas modernizantes, digamos, Primera Plana, Confirmado, Panorama, todas estas publicaciones de los años 60 y 70, cuentan con pelos y señales quiénes están de un lado, quiénes están del otro. Para una iglesia, y acá interviene el otro factor, que sería una cuestión más de la sociología, de cómo funciona la iglesia, o cómo funcionaba hasta ese momento el catolicismo. Pensemos que en general, uno lo ve en la descripción que los mismos católicos hacen de este conflicto, que en general curas, obispos, hablan un lenguaje de familia, ¿no? Se piensan a sí mismos a través de un lenguaje familiar, bueno, la idea del obispo como un padre. Y estos conflictos, como dice Claudia, dejan grandes heridas. Entonces, esa obligación de ser familia, ¿sí? Recuerdo que creo que en el conflicto de Rosario es que aparece un cartel del sector de los renunciantes que dice, si la iglesia no es familia, no es nada, ¿no? Entonces, ese discurso de que en realidad el catolicismo es una gran familia, aparece, por supuesto, de los dos lados, ¿no? Del lado del caso de los renunciantes, exigiendo que el obispo Volati escuche, que reconozca, que aplique las medidas del concilio, y por el otro lado, por el lado de Volati, de Castellanos, de Buteler, la idea de que, bueno, ellos vienen de una tradición en la cual el obispo ejerce el poder de una manera determinada. El poder y la autoridad de una manera determinada. Y creo que esa recomposición de la autoridad que se va a dar en los años 70, digamos, porque finalmente los obispos siguen siendo obispos, la iglesia sigue siendo iglesia, porque en los 60 también aparece una pregunta sobre qué tienen que hacer los sacerdotes, ¿no? Esto que decíamos, si tienen que ser célibes, si no tienen que ser célibes, si tienen que andar con sotana, con clergyman, si se pueden casar o no. Aparecen las ciencias sociales también, ¿no? Muchos de estos curas, como en el caso de Camilo, son sociólogos. Entonces empiezan a hacer encuestas, ¿no? Empiezan a preguntarle a la sociedad, bueno, ¿qué tipo de cura quieren? Hay como una inversión de la relación con los fieles, ¿no? Una inversión que para figuras como Castellanos, como Volati, como Buteler, digamos, es una inversión imposible, digamos. Los fieles están para escuchar y los curas para obedecer. Entonces acá hay un cambio muy, muy fuerte en las relaciones de autoridad al interior de la iglesia. Claro. A ver, y entonces, para ir cerrando, ¿cómo se salda esto? O sea, sabemos que se salda de la peor manera, ¿no es cierto? Que esto termina siendo tragado por la gran crisis política general. Bueno, creo que el cierre nos lleva, digamos, a lo que fue un poco la noche más oscura en términos políticos y bueno, y a todo nivel de la historia argentina contemporánea, que es la dictadura del 76, y que también un sector de la iglesia, de la jerarquía, que
apoya ese golpe, como lo había hecho con el del 66, legitimara teológicamente la represión en una clave de guerra justa y de justificar esa aniquilación del adversario, a pesar de que, ese adversario también se reconocía a sí mismo dentro de un linaje creyente que no era el del tradicionalismo católico, sino el de la teología de la liberación o la teología del pueblo, de la que hablamos poco, pero que va a ser una de las grandes singularidades que tiene el caso argentino con relación a la identificación del pueblo de Dios con el pueblo peronista, es decir, una asimilación de lo teológico subsumido en lo político, si se quiere, y entonces en cierta forma, también esta dictadura, digamos, puede leerse en una clave de guerra, entre comillas, entre católicos, ¿no? De dos bandos que comienzan a definirse como enemigos mortales. Sí, José. Bueno, en mi opinión, en realidad esa crisis no se cierra, ¿no? Es como una situación que se reactualiza a lo largo de los años, pero esa crisis que se abre en la década del 60 tiene que ver con la posibilidad de que haya cambios en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando se abre esa puerta de los cambios al interior de la iglesia y el catolicismo, la pregunta es, bueno, ¿qué puede cambiar y qué no puede cambiar? Y eso es lo que me parece que ha quedado abierto durante estos, más de 60 años. Si uno tomara dos momentos, ¿no? El momento Medellín, la reunión del 68 de la CELAM, la segunda reunión de la CELAM, y el momento Puebla, la tercera reunión en 1979, uno ve un proceso, por un lado, represivo interno dentro de la iglesia, es decir, cómo la acción de distintos sectores en el catolicismo latinoamericano tienden a limitar a los grupos más contestatarios, más revolucionarios, y al mismo tiempo se produce algo que es externo, por supuesto, a la iglesia, o que abarca a la iglesia y al catolicismo, pero que lo excede, y es el reflujo internacional del proceso revolucionario. Esto que sucede a fines de los 70, y es que es la revolución la que cae como concepto. Es cierto que esa autoridad que es cuestionada, que esa autoridad religiosa que es cuestionada a lo largo de los años 60, se reconfigura en los años 70, y se reconfigura particularmente con la llegada de Juan Pablo II a fines de los años 70 al trono de Pedro. Y también se reconfigura de una manera violenta y autoritaria con la llegada de la dictadura militar en 1976, que va a tener un efecto disciplinador en la Iglesia Católica muy, muy fuerte, y que va a de alguna manera resolver por la vía de la violencia los conflictos que se han desarrollado entre sacerdotes y obispos, entre progresistas y conservadores. Ahora, la pregunta sobre cuál es el lugar de los sacerdotes, cuál es el lugar de los obispos, cuál es en general el lugar de la Iglesia Católica en el mundo moderno, sigue abierto, porque, entre otras cosas, esa modernidad a la que persigue la Iglesia y el catolicismo en particular, ese espíritu modernizador de los años 60, se encuentra en los años 70 con una crisis de los valores modernos. Es decir, esa aspiración a ser modernos se encuentra con un problema, y es que Occidente ha entrado en un periodo de crítica a la modernidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿para qué ser modernos en una sociedad posmoderna? Creo que esa crisis también queda abierta, y esa apertura de la crisis, o ese no cierre de la crisis, se expresa, tanto en la renuncia de Benedicto hace poquitos años, como en la llegada de Jorge Bergoglio al trono de Pedro. Creo que esos dos síntomas, por un lado, que un papa renuncie, y por otro lado, que llegue al trono de Pedro un obispo de un país latinoamericano, digamos que no sea europeo, después de siglos de tener papas europeos, es muy sintomático de que esa crisis abierta en los años 60 sigue abierta. Claudia, sí.
para cerrar. Sí, yo creo que con relación a Francisco, me parece que él aporta aún sabiendo justamente esto de su lejanía con la teología de la liberación en los años 70, que tal vez es todavía un gran malentendido por aquellos que lo acusan de ser un tercermundista o un papa ligado a esta corriente. Lo que sí introduce de una manera muy inteligente como política eclesial y vaticana es una política de memoria donde él busca un acercamiento y una reconciliación con figuras que fueron largamente combatidas como Leonardo Boff, como Gustavo Gutiérrez, contra, bueno, incluso lo que pasó en El Salvador con el asesinato de Monseñor Romero, a quien él primero beatifica y luego, bueno, termina convirtiendo en San Romero de América, ¿no? La figura de Angelelli y de Mujica, digamos, todo ese cuadro, si se quiere, martirológico, donde él muy astutamente, digamos, lo incorpora al canon oficial de la Iglesia Católica, una vez que esas figuras ya han dejado largamente de ser incómodas y contestatarias dentro de una institución que ahora puede, bueno, digamos, dialogar con ellos desde otro lugar. Claro. Bueno, perfecto. Entonces, el cierre sobre el Papa Francisco. Les agradezco muchísimo a los dos habernos acompañado en este recorrido tan difícil y tan complejo y tan cargado efectivamente de reverberaciones en el presente. Gracias a ustedes por acompañarnos también, por estar ahí, y nos volvemos a encontrar en una semana para otro episodio de Historiar. Hasta la próxima.